Muy buenas tardes. Nos da mucho gusto saludarlo. Mi nombre es José María Velar. Estoy aquí representando a Velar y Castillo. Estamos preparándonos para brindarles una charla relacionada a la reforma laboral y que tiene que ver con los cambios en los planes de pensiones, los efectos que podemos ver y, bueno, una serie de contextos que deseamos compartir para todos ustedes, nuestro querido auditorio. Está con nosotros Daniel Chávez. Él es experto en materia de seguros, en materia de pensiones. Él es gerente de consultoría para Aon, una firma especializada en estos temas, así como en seguros y diferentes escenarios realmente de alto impacto a nivel global. Dani cuenta con una experiencia en diferente clase de proyectos actuariales, de seguros, ajustes a planes corporativos. Tiene más de 17 años dedicado a esta actividad y obviamente con una formación de Project Manager ya establecido y certificado, especialista en el área de energía, gobierno, corporativo, seguridad. Y claro, él es experto en la implementación de los programas de normas, incluyendo la norma 35, que es uno de los temas que vamos a tocar en esta charla. Es egresado de la Universidad Anáhuac. Dani, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte. Tu audio, Dani, estás en mute. Listo. Hola, José María, un gusto. También un gusto saludar a todo el auditorio y pues bueno, estamos muy contentos de estar aquí. Es un gusto tenerte aquí. Y bueno, un servidor, José María Velar, yo ya tengo algunas horas de vuelo en el terreno de recursos humanos, en el área laboral de la misma función. Soy egresado de la Universidad Iberoamericana de la carrera de Relaciones Industriales y Derecho, con algunas certificaciones relacionadas al campo laboral mexicano. Y bueno, hoy día me dedico a ser el director general de la firma de consultoría de Avelar y Castillo. Ya tenemos algunos años establecidos, aproximadamente unos 20, dando el soporte en el terreno de mi especialidad a las organizaciones en México, en los Estados Unidos y en Colombia. Entonces, bueno, Dani, parte de lo que queremos charlar ahora es precisamente platicar un poquito de los planes de pensiones, qué nos atañe, qué vamos a tener, qué podemos esperar con estas modificaciones que se tiene. Y si me permiten, a nuestro querido auditorio y a nuestros amigos de IDC, dar una pequeña introducción de en qué consiste la reforma. Los principales cambios que se tienen con la reforma laboral que tenemos hoy día a partir del año pasado que entra en vigencia, tiene que ver específicamente con modificaciones en la estructura, en cómo se imparte la justicia laboral, cómo se documenta y cómo vamos a administrarnos durante este nuevo periodo laboral en el terreno de las nuevas reglas del juego. Dentro de las reglas del juego se está haciendo una modificación, todavía no se promulga, pero ya se aprobó, la anunció el presidente de la República y están en las discusiones en el Senado precisamente para establecer las condiciones de cómo se va a terminar de implementar algunas guías que hay que cambiar. Pero en realidad, ¿cómo funcionan las pensiones? Y si me permiten, en 1973 aproximadamente surge la primera legislación laboral en donde el beneficio es lo que se denomina definido, es decir, es un porcentaje que vas a recibir del valor total del salario promedio que tienes a la edad de jubilarse, que de acuerdo a la ley son 65 años de edad. Lo que se tenía programado, la forma de fondear estos procesos de retiro en aquella época era que los que estaban trabajando fondeaban de su salario, de sus ingresos y participaciones, era como se cubría el pago de las pensiones de la población que se estaba retirando. Obviamente en aquel entonces teníamos una proporción de 18 personas contribuyendo al plan de pensión a través de su trabajo, de su ingreso y de sus cuotas aportadas tripartitamente, gobierno, empleador y el trabajador, para poder, dentro de muchas cosas, fondear esta parte por cada trabajador, 18-1. Al hacer los cálculos actuariales para el futuro, se fue identificando que
la cultura organizacional del mexicano estaba alejándose de ser trabajadores en todo el estricto sentido de una persona que presta su servicio personal subordinado, generando los beneficios y la estructura legal, sino estaban más orientadas las juventudes por diferentes razones, no necesariamente voluntarias, al mercado informal que no tiene este ingreso. Lo que hicieron en los años 90 fue una proyección muy simple para saber cuánta gente se estimaba a partir de la tendencia de inscripción que tuviéramos para el 2050 y se dieron cuenta que la proporción de gente retirándose y gente trabajando que aportara cuota del Seguro Social es 4:1, lo cual no permitía que se pudiera mantener el modelo y se hace un cambio legislativo, el cual establece que a partir de ese momento, ¿sí?, se implementaría un mecanismo que ya no es un beneficio definido, sino que es la contribución del trabajador, lo que haya él ahorrado a través de una administradora de fondo que son las AFORES, ¿sí? Se iba a generar intereses y se iba a ir incrementando este fondo hasta llegar a la edad de retiro que tuviera una cantidad, lo que fuera que hubiera ahorrado, para poder con eso recibir una pensión. Obviamente, en este segundo escenario, los cálculos y las proyecciones nos permiten entender que el monto a recibir, salvo aquellos que tienen rangos altos y hacen una contribución adicional, que es muy difícil, ¿sí?, no tienen un ingreso suficiente como para poder enfrentar los años más duros, que son los de la vejez, que necesariamente implican una serie de aspectos que durante esta charla, obviamente Daniel nos va a ayudar a platicar y compartirnos. Perfecto. Y yo creo que vale la pena mencionar que realmente cuál es el reto a la jubilación. Ahorita hablabas precisamente de los esquemas de seguridad social y yo creo que lo que todos, ahora sí que cuando llegamos a ese momento de jubilarnos, pues realmente hay que hacer conciencia que a partir de ese momento vamos a estar jubilados más de 25 años. Entonces, todos los recursos que tenemos en ese momento son los que nos van a ayudar precisamente a nuestra manutención y también a nuestros gastos de salud, ¿no? Conforme trabajamos en las empresas, tenemos nuestro seguro de gastos, pues la realidad es que la mayoría del costo lo absorbe este seguro, pero ya cuando estamos jubilados y ya no tenemos esa prestación, tenemos que ir al seguro social, pues ya las cosas van cambiando. Entonces, dentro de este reto a la jubilación, vemos este primer escalón que es la seguridad social. Hoy tenemos una reforma que es trascendente. La verdad es que los niveles de contribución que se tienen son, pues diga, como tú decías, no son bajos y eso nos lleva a que el ingreso que tengamos en nuestra vejez va a ser escaso. Hoy tenemos un cambio bastante importante. Y en todo esto lo que me gustaría ubicar es, hoy tenemos vivos dos esquemas de jubilación. Tenemos uno que es el que mencionabas, de Ley 73, en donde a partir de los 60 años yo puedo tener ese beneficio. Necesito tener al menos 500 semanas o 9 años y medio aproximadamente. Y la pensión que yo reciba va a depender de la edad que yo tenga, va a depender de mi salario base de cotización, y va a depender precisamente de estos elementos. Ahora, cuando viene el cambio a partir del 1 de julio de 1997, ya viene este esquema de ahorro en donde ya no solamente se necesitan 500 semanas, se necesitan 1,250, que son 24 años, lo cual, pues bueno, ya empieza a poner un poco más difícil para que la gente tenga acceso a precisamente a todos estos beneficios con este 6,5 de contribución y algunas cuotas sociales por parte del gobierno. Y ahora, bueno, pues con la propuesta que ya tenemos un incremento ya bastante interesante, llevándolo en números totales al 15%, y pues vamos a hablar precisamente en esta charla de esos cambios de manera muy precisa, pero también hay que hablar de las implicaciones, oportunidades y qué hay que hacer, ¿no? Porque el reto de la jubilación está y pues ahora sí que hay que poner manos a la obra. Sí, entonces, Rebeca, así es, Dani, te agradezco. Les pido una disculpa. Sí, claro. Adelante, Rebeca. Claro que sí. Adelante.
No, hombre, no, les quería pedir una disculpa porque tuve un problema de conexión y no pude estar desde el principio, pero ahora yo le voy a dar continuidad a la entrevista. ¿Les parece bien? Gracias. Vale. A ver, Daniel, no, hombre, nos comentan acerca de estos cambios y yo quisiera que los aterrizáramos un poquito más para que toda la gente que nos está viendo los entienda a la perfección y entienda cuáles son los retos, las consecuencias, los beneficios y entre muchas otras cosas que ellos como empresa o individuos van a poder obtener. Entonces, el primer punto que quiero que aterricemos es el de las empresas. Si ya bien nos exponen un poco más estos cambios, platíquenos cuáles son las consecuencias o retos que las empresas van a tener con esta propuesta que se está teniendo por parte del gobierno en cuestión de pensiones. Perfecto, claro que sí. Y si me pueden apoyar con la diapositiva, por favor. Sí, un segundo, Dani, ahorita la ponemos. Listo. Ok. Entonces, vamos a ver por partes la pregunta que haces. ¿Cuáles son esos cambios de manera más puntual? Tenemos uno de los cambios que es precisamente acortar este requisito de las semanas de cotización, que ya lo hablamos ahorita, de 1,250 a 750 semanas, que estamos hablando que son 14 años, y a partir de la transición va a venir un periodo de 10 años en el que se va a estar ajustando para llevarlo a 1,000 semanas, que estamos hablando de alrededor de 19 años. Ahora, en temas de la pensión garantizada, pues esta pensión va a ser entre 0.7 y 2.2 veces el salario mínimo. Hoy no está hoy no hay mucha claridad en cómo se determina esto. Hay que esperar. Hoy tenemos información de la reforma, pero hay que esperarnos a las letras chiquitas, esperar a ver todo el documento de ley para ver cómo se va a hacer la transición y cómo van a funcionar todos estos beneficios. Otro de los puntos es en el tema de las comisiones, es decir, estos gastos que cobran las administradoras precisamente para pues, realizar todos los movimientos, toda esta estructura para invertir los recursos. Entonces, hoy que están en niveles del 0.9 en promedio, pues lo quieren llevar a niveles del 0.7. Ya cuando empezamos a entrar ahora sí que al terreno de las cuotas o las contribuciones, pues bueno, primero vamos a entrar al punto de la empresa, es decir, va a haber un incremento gradual de las cuotas del 5.15 al 13.87 y esto va a ir incrementándose en los próximos años. No crean que va a ser de tajo el día de hoy. Ahorita vamos a ver cómo es. Al ser un gobierno paternalista con los trabajadores, la cuarta transformación, pues no hay cambios en el monto de las cuotas del trabajador y vamos a ver que los recursos que pone el gobierno, que antes teníamos una cuota fija y había una cuota social dependiendo los salarios, hoy están haciendo una bolsa y precisamente van a ayudar a aquellos grupos que tienen sueldos menores de 10,000 pesos. Entonces, estos son los cambios de manera general. Ahorita ya vamos a entrar, Rebeca, precisamente a ver cuáles son las implicaciones para la empresa. Entonces, si me pueden ayudar con la siguiente. Entonces, ¿cómo funciona esto? Tenemos, pues ahora sí que el primer piso, que es la cuota del trabajador, que vimos que no cambia. Ahora, aquí lo que hay que tener muy claro es que la aportación que va a entrar tanto de la empresa y el gobierno es del 13.87. ¿Quién pone qué o quién pone cuánto? Aquí va a depender del nivel salarial del trabajador. Esto es, si yo en la empresa tengo un grupo de personas que ganan un salario mínimo, entonces estas personas, el costo que yo pago de seguridad social, que es ese 5.15%, no va a cambiar, va a ser exactamente el mismo. ¿Qué va a pasar? Que para llegar a ese 13.87, el gobierno va a poner la diferencia. Entonces, en la medida que el salario de los trabajadores es mayor, vamos viendo en la gráfica que la porción que pone la empresa es cada vez mayor. Y ya cuando son sueldos arriba de 10,600, pues prácticamente ese 13.87 lo pone la empresa. Entonces aquí una de las primeras implicaciones es, pues hay que tomar en cuenta esto para los presupuestos que vienen. Ahorita vamos a ver esa transición o cómo se va a ir nivelando, porque no es que se vaya a dar ahora sí que el día de hoy, y hoy viene la ley, mañana empezamos, no. Hay una transición. Precisamente
porque las empresas pues tienen un cierto presupuesto. Hoy vivimos en ahora sí que en un mercado, ahora sí que en términos de pandemia, la situación económica es más compleja. Entonces, pues la realidad es que lo que buscan es realmente no afectar a las empresas de manera inmediata. ¿Cómo se va a hacer esta aportación? Si podemos ir a la siguiente. Y aquí lo vamos a poner en un ejemplo. Ya sabemos que hoy ese 1387, empresa gobierno, ya está. Más el trabajador. Vamos a poner el caso de esta empresa que tiene 10 trabajadores que están en la Afore con los sueldos que ustedes ven ahí, 20,000 pesos y su nómina. Y tenemos 2 trabajadores que ganan 50,000, que ellos están en la ley del 73. Entonces, ya cuando vemos el tema de las cuotas, en el momento que entra en vigencia la ley, pues va a venir un periodo, ahora sí que un periodo de espera, y ya a partir del 2023, de acuerdo a la información que hay el día de hoy, es que va a empezar a incrementarse eso un 1% cada año. Es decir, yo hoy aporto el 5.15, el siguiente año 2023, 6.24, otro 1%, y así se va a ir incrementando para llegar al 2030 y ya tener precisamente ese 13.87%. Aquí lo que quiero ejemplificar es que la empresa va a pagar ese costo de las cuotas, hay que presupuestarlo, ahora sí que en estos presupuestos a 3 a 5 años, pero no solamente es por la gente que está en la ley 97, es por toda la plantilla que tengo de personas, es decir, por los que están en las Afores, que ya vimos que, pues si lo vemos en términos mensuales, son 10,300, pero también tengo que hacer esas contribuciones por la gente del viejo esquema. Si esto lo traducimos en beneficio, la realidad es que la gente que está en la primera parte de las Afores, estas contribuciones que haga la empresa o lo que pueda llegar a hacer el gobierno, lo van a ver en su estado de cuenta, ahora sí que va a ser palpable y eso es lo que van a tomar en cuenta para pagarte tu beneficio. Cuando hablamos de la gente de la ley del 73, lo van a ver en un renglón, pero ese renglón es el que va a tomar el seguro social para financiar el esquema, entonces no es que lo vayan a ver directamente las personas. Entonces también, pues bueno, este es un mecanismo de financiamiento para poder, pues sí, ahora sí que entrar con este esquema, porque como ya vimos que se abre el requisito de pensiones garantizadas, pues lo que ocurre es que hoy lo que tenemos de información es que 4 de cada 10 personas van a tener una negativa de pensión. ¿Esto qué quiere decir? Cuando yo llegue a jubilarme, me van a decir, oye, no cumples con el requisito, pero bueno, ten tus recursos. Y aquí viene el porqué de las 750 semanas. Cuando yo entro en negativa de pensión, me piden al menos 750 semanas para poder tener derecho al servicio médico, ¿no? Entonces, ahora sí que aquí, pues, es una situación complicada para la gente. Al momento que lo abren y abren estas pensiones garantizadas, pues bueno, pues eso va a exigir un financiamiento diferente y es parte de estos temas. Ok, perfecto, Dani, muchas gracias. Rescato 2 cosas de lo que acabas de mencionar. La primera es esta cuestión del incremento en cuotas de la empresa. Tienen 3 años, como dices, justo para prepararse, para poder ponerle en el presupuesto y muchas otras cosas más que, pues, que tienes que llevar a cabo, ¿no? Para cumplir esta tarea. Y la segunda es el tema de la aportación patronal. Entonces, creo que nos tiene que quedar muy claro que no depende de lo grande o pequeña que sea la empresa, sino de la cantidad del salario que se llevan tus empleados. Puedes tener una empresa muy pequeña, pero con, no sé, 5 personas que ganen un salario arriba de 50,000 pesos, entonces la aportación del patrón sería muchísimo más alta que una muy grande en donde ganan menos que el salario mínimo. Así es. Entonces, creo que eso hay que tenerlo muy, muy en mente. Estoy viendo que el público nos está mandando ahorita unas preguntas por la caja de preguntas y respuestas de la aplicación. Nada más les quiero reiterar que al final de la dinámica nosotros dejamos 10-15 minutos para poder contestar todas sus preguntas. Así que les agradezco mucho que las empiecen a enviar y por favor pues les pido que sigan enviando para que al final los expertos puedan contestarlas con muchísimo gusto. Entonces, a ver, Daniel, José María, ya vimos, lo estamos aterrizando un poquito más, ¿no? Estamos en las empresas.
Ahora vámonos a un aspecto más singular, que son los empleados. Platíquenos, ¿cuáles son los beneficios que el trabajador va a tener con esto? Entonces, cuando hablamos ya del trabajador, y más que trabajador, quiero que pensemos cada quien en nuestra situación. Cuando hablamos de estos temas, pues lo primero en lo que pensamos es en el bolsillo, y si podemos pasar a la siguiente, por favor. ¿Cómo se va a ver afectado? O bueno, no afectado, ¿cómo nos va a ayudar esto en el bolsillo? Y aquí quiero hacer unas acotaciones antes de entrar al ejemplo, porque aquí vamos a ver el caso de una persona de 24 años que se va a jubilar hasta los 65, aporta toda su vida, y lo que estamos asumiendo en estos porcentajes es que desde el día 1 yo estoy aportando o el 6,5 o estoy aportando el 15% completo. Y aquí voy a hacer la vinculación con uno de los datos que di. Hoy vimos que un buen número de personas no va a alcanzar ni siquiera las 1,250 semanas. Entonces vemos que que ya los niveles de contribución están bastante interesantes. Si le sumamos la cuenta de vivienda y no la utilizamos, pues es un adicional. Entonces, lo que quiero que tengan en mente es que estos porcentajes es un bonito deseo. Es la mejor situación que pueda haber. Digo, estamos siendo muy, ahora sí que muy conservadores en hacer estas proyecciones, porque al final el caso de cada quien va a depender de la carrera salarial, de su historia en el trabajo, cuánto ganaba al inicio, cuánto gana después. Cada caso es distinto. Pero aquí estamos tomando este caso estándar un poco para comparar esa situación. Y lo estamos comparando desde, si hoy las cosas no hubieran cambiado, ¿cuál sería mi beneficio? Y ahora con la propuesta, ¿cómo se ve todo eso? Si vemos, por ejemplo, una persona que gana un salario mínimo, hoy vemos que se llevan pues un nivel de reemplazo. Esto quiere decir que si yo gano esos 3,746 pesos, me voy a llevar como pensión el 88% de esa cantidad. Entonces ya tengo un 88%, y ahora con el cambio, con esta propuesta, ya nos estamos yendo al 100%. Entonces hay una mejora. Conforme vamos avanzando en los sueldos, por ejemplo, en el segundo caso de 10,500, que son 4 UMAS, pues vemos que ya las tasas de reemplazo en la ley actual del 31% o irnos al 48%, pues bueno, si hay un beneficio. Vamos al siguiente nivel, que son 26,000 pesos al 20 y al 42. Ya vemos que se empieza a duplicar ese porcentaje. Y pues ya en sueldos altos, ya pasando el tope, aquí vemos el caso de, por ejemplo, de un sueldo de más de 80,000 pesos, que prácticamente pues se lleva un 14%, y con la propuesta de ley un 31%. Pero como les decía, esta es una situación donde yo voy a aportar todo el tiempo. Hoy, lo que dice la CONSAR es que precisamente, o las estimaciones lo que dicen, es que de todos los años que trabaja la gente, el 80% de esos años es lo que yo cotizo, y el resto, por alguna razón, pues ya sea que porque me salí, estuve de sabático, no tengo todos los años cotizados. Entonces, pues aquí yo creo que empieza esta reflexión de el primer escalón, precisamente para el reto a la jubilación. Si yo me voy a la última columna, yo gano 100,000 y voy a recibir 30,000, pues bueno, me quedo corto y hay que hacer un esfuerzo. Entonces, ¿qué hay que pasar? ¿Qué va a pasar, no? Ahora, hoy lo que vemos es que esto es considerando que la gente se va a los 65, pero realmente la gente se quiere jubilar antes, se quiere ir a los 60. Oye, todavía tengo salud, puedo hacer cosas, quiero viajar, me quiero ir antes, ¿no? ¿Para qué me espero a los 65? Entonces, si ustedes ven esos porcentajes, aparte de ser un buen deseo, pues todavía se van un poco más para abajo. ¿Por qué? Porque voy a dejar de acumular recursos y yéndome con más anticipación. Y otra de las preguntas es,
pues este caso es de una persona que está empezando a trabajar y va a acumular dinero. Pero, ¿qué pasa con la transición? Creo que ella hoy vive una transición con la ley 73. ¿Y qué va a pasar con la transición acá? Si yo me voy a jubilar en los próximos 5 años, pues ¿qué pasa? Los primeros 3 años no pasa nada, se queda igual, y luego un año se incrementa el 1 y el otro se incrementa un 1%. Entonces la ayuda que yo pueda tener es marginal. Entonces, de verdad, aquí la reflexión es, tenemos que trabajar. Y aquí no estoy hablando de solo el gobierno. Ya este es un buen comienzo y es un cambio trascendente, de verdad. Pero también está la parte de la empresa y nosotros como personas, si queremos tener un mejor ingreso en nuestro bolsillo, en nuestra vejez, tenemos que trabajar desde hoy. La jubilación es hoy. Si pensamos en eso cuando tengamos 60, 59, muy tarde. Entonces, de verdad, hay que empezar desde hoy a ahorrar. Y si me permites hacer un par de observaciones, lo que nos establece la ley es que el retiro, la jubilación es a los 65 años desde la perspectiva del Seguro Social. Hay un beneficio que se llama cesantía en edad avanzada que nos permite retirarnos anticipadamente y poder pedir nuestra pensión siempre y cuando hayamos cumplido con el número de semanas cotizadas mínimas. Pero cada año que nosotros nos anticipemos a la fecha de retiro, perjudica el porcentaje del monto para el cálculo de la pensión. Es decir, si yo tengo una cantidad a recibir y me voy a los 65, de ese 100%, si me quiero ir a los 64, va disminuyendo, siendo el máximo al cual me puedo anticipar a los 60 años, pero yo ya perjudiqué en el porcentaje del monto que hubiera recibido de irme a los 65, ¿sí? Que sería el 100%, recibiría solo el 70%. Condicionado esto a que yo tenga el número de semanas cotizadas que establece el programa que me corresponda. ¿Sí? Obviamente, el programa que me corresponda para una persona que tiene 50 años hoy día, no le va a convenir retirarse por el beneficio de retiro de la Afore porque no va a haber cumplido suficiente cantidad de aportación, dejándole un monto de devolución muy bajo y probablemente el número de semanas cotizadas se cumpla, pero el monto mínimo no le va a dar suficiente para poder hacer gratificante su retiro a la fecha de salida. A que si se retirara por el modelo de la ley del 73, probablemente el monto fuera un poco más alto. Este grupo en particular tiene ambas opciones porque no se puede aplicar retroactivamente una ley en perjuicio de los trabajadores, consecuencia por la cual este grupo en particular todavía tiene esta ambigüedad de poder escoger un modelo u otro. Pero ¿qué sucede ahora? En la nueva reforma, como está planteada, hay una disminución en el número de semanas cotizadas, haciendo asequible para los trabajadores el poder pensar en un retiro anticipado, pero el problema, como bien lo describe Dani, es ¿con cuánto me voy a ir? El monto del retiro, al reducirle 5 años a mi aportación, se va a ver significativamente disminuido. Y ahí hay una serie de elementos que necesariamente hay que conversar, porque si bien irte al 100% arroja las cifras que establece Daniel, definitivamente para una época en la que uno va a usar el costo de seguridad social mucho más alto porque está uno mayor y en la proclividad de enfermedades es más alta, la posibilidad de obtener recursos o ingresos colaterales es mucho más disminuida, ya no te van a ofrecer trabajo después de los 65 años como empleado regular normalmente, ¿sí? Y entonces las oportunidades se estrechan significativamente y con un 30% de lo que antes obtenías de compensación, lo que típicamente sucedía en los años anteriores, los 60, 50, es que pues a los viejitos los cuida la familia y entonces en vez de convertirse a alguien que puede tener una época digna, cuidada, se vuelve uno una carga para la familia, lo que representa un significativo problema social y de dignidad personal.
Sí, claro. Así es, correcto. Y creo que Adelante, Dani. siempre las personas cuando llegan a jubilarse, de las preocupaciones principales que tienen precisamente es esta cuestión de salud y esta autosuficiencia, ¿no? Entonces, si vemos esos números y una tercera parte no me va a alcanzar, yo creo que siempre como, bueno, en las conversaciones que tengo con la gente, ¿no? Si hoy yo, Daniel, me gusta comprarme un celular, ¿por qué no me lo voy a comprar cuando me jubile? ¿Por qué no voy a seguir dándome esos mismos gustos? Entonces, precisamente hay que trabajar desde hoy de manera consistente, ordenada, para tener un mejor ingreso a la vejez. Y yo creo que aparte de lo que ustedes mencionan, sumando este gran problema que tenemos, les podría decir, no sé si es un tema cultural, pero creo que no tenemos esta cultura del ahorro, ¿no? La mayoría de la gente tiene ahorros informales. Y el problema de estos métodos para ahorrar dinero es que no son seguros, como mucha gente cree, ni son rentables, ¿no? O sea, con cada uno de ellos se corren riesgos de pérdida, robo, o pues no generan ningún tipo de interés ni rendimiento de tu mismo dinero. Entonces creo que hay muchas cosas que la gente tiene que tener en cuenta e incluso las empresas también cuando se trata de estos temas. A ver, quiero que le platiquen al público, pues sabiendo ya el caso que ustedes nos están presentando de que las pensiones, a pesar de esta reforma, sería insuficiente, ¿qué otras alternativas pueden tomar las empresas para ofrecerle a sus empleados y entonces generar un mayor rendimiento de esta cuestión de las pensiones? Sí, claro que sí, Rebeca. Y vamos a entrar precisamente al terreno de cuáles son esas herramientas o qué nos puede ayudar con este ahorro. Entonces, sí, si me ayudas con la presentación. Uno de los vehículos que se tiene precisamente en apoyo a esto es el plan de pensiones que las empresas pueden establecer. Este plan de pensiones, que es una herramienta que tú tienes que durante la vida activa tú vas reservando o ahora sí que acumulando esos recursos para que al final de la vida activa y se jubile tú puedas tener un monto. Y aquí me gustaría recalcar la reflexión. Ya sabemos, tenemos un primer escalón, vimos que todavía nos falta una parte que resolver, esto puede ser, pero la jubilación es hoy. Hoy vemos planes de pensiones que las empresas tienen implementados y la gente no aporta, tiene la posibilidad de hacerlo y no lo hace. Entonces, hay que aprovechar este tipo de herramientas de ahorro. ¿Por qué? Porque esto nos da ciertas o le da ciertas ventajas a la empresa al momento de implementar estos planes. Entonces, si podemos ir a la siguiente, por favor. Entonces, para seguir con el ejemplo y ponerlo igual en el bolsillo, ¿no? De cada quien. Es decir, pues yo ya sé que por la seguridad social ya tengo el primer escalón. A ver, ¿qué pasa? Ahora, de la empresa tengo un beneficio, me van a dar un plan de pensiones. Aquí vemos un ejemplo, la indemnización legal más un porcentaje de ahorro. Hoy sabemos que en México, pues ahora sí que cuando llegamos al final de nuestra vida viene esta indemnización legal, que es un tema de terminación porque la edad avanzada no es una causal de despido. Entonces, tenemos esta terminación de la indemnización de los 3 meses más 20 días. Entonces, la práctica es que las empresas ponen esta parte dentro de los planes de pensiones, ya sea como una garantía o como un porcentaje de contribución que estime relativamente ese valor, dependiendo del compromiso que quiera hacer. Entonces, si tenemos un componente así, este ingrediente, y le agregamos adicionalmente en nuestro plan un ahorro del 4%, que aquí es, a ver, trabajador, colaborador, tú ahorra y yo voy a ahorrar por ti. Vamos a ver ese premio. Entonces, lo que yo esté aportando, lo que tú me des para mí es 100% de rendimiento inmediato, más lo que genere ese dinero. Entonces, ese plan, así como lo vemos de sencillo, pues nos puede dar este 24% adicional. Y aquí lo estamos separando en componentes porque las empresas pueden decir, oye Daniel, pero viene la reforma, yo tengo que poner
o tengo que presupuestar esos incrementos y realmente tengo que cuidar el flujo de la empresa, ¿no? Entonces, hoy las organizaciones que reconocen precisamente tienen estos beneficios o estos compromisos al futuro, tienen una provisión precisamente para las indemnizaciones. Si yo le cambio el nombre solamente a esa provisión de indemnización al retiro por plan de pensiones, para mí el costo sigue siendo el mismo, el costo contable, pero ya tengo un plan y puedo dar beneficios alrededor de eso. Pero el tema es que si yo tengo eso y lo voy a ver hasta los 65 años, pues la gente, pues a lo mejor no va a ser, pues yo lo veo y digo, no, está súper lejos, ¿para qué? ¿No? Entonces aquí, por eso es que le ponen estos componentes de ahorro para que yo vaya viendo cómo se va generando, eso me va generando ganas de seguir ahorrando y pues tener una mejor situación. Hoy vemos que si ya en el ejemplo de la persona que gana más de 80,000 pesos, si yo ya tenía entre un 14 y un 31 y le agrego estas cantidades, pues bueno, ya llego a montos más interesantes. Ya llego a montos, pues a lo mejor tomando el primer escalón, que es la indemnización entre el 31 o ya agregando el ahorro 38 bajo la ley actual, o ya con el cambio en la legislación que se puede ir hasta 55%. Entonces tenemos estos montos que de verdad pueden ayudar, nos pueden favorecer, pero hay que tomarlos como un intervalo porque va a depender mucho de los años que tenga cada quien y de la historia salarial que tenga cada quien, ¿no? Entonces, pues esto nos habla que tenemos que ahorrar. No solamente es gobierno, empresa, nosotros tenemos que poner de nuestra parte para que esta fórmula se dé. Sí. Y qué bueno que tocas el punto, Dani, porque aquí hay un elemento importante que quiero refrasear. La primera pregunta que surge en un escenario de estos es, oye, yo ya tengo que pagar como empresa un incremento en el plan de pensiones, no tengo intereses en gastar más dinero que ahorita no tengo. Claro, es una reacción completamente natural, pero el planteamiento que se establece sobre el diseño de los planes de pensiones es, en primer lugar, son a la medida. Quiere decir que la contribución puede ser definida por las partes entre el trabajador y la empresa, conveniendo un monto de ahorro y una colaboración por parte de la compañía. Pero esta colaboración, como bien lo decía Dani, tiene una serie de ventajas y beneficios muy particulares. Por ley, la empresa ya tiene la obligación de establecer una reserva que no se va a gasto, pero que tiene que estar definida e impacta año con año el estado de resultados. No es un dinero que se haya pagado, pero que se tiene que cargar ahí precisamente para poder justificarle al Estado que podemos pagar los compromisos de indemnización a nuestros trabajadores. Y es ahí en donde se inicia o tiene una ventaja directa la empresa, porque lo que tiene uno en esta condición, al iniciar un programa de pensiones, lo transfieres automáticamente a un fondo, ¿sí?, regulado y establecido bajo el convenio del plan de pensiones. Normalmente son fondos de inversión regulados por el Estado para que no se utilicen instrumentos de riesgo. No va a dar mucho dinero, pero ya tiene una mecánica establecida para depositar ahí el dinero que antes generaba una reserva. La consecuencia es que a partir de que el dinero físico se transfiere para allá, todavía bajo supervisión de la empresa, Así es. ¿sí?, se transmite a gasto. Por lo tanto, ese dinero ya lo puede uno impactar en el estado de resultados de manera directa y ya sabe uno cuánto es, no depende de un cálculo actuarial que no sabemos cómo va a salir, ¿sí?, sino sabemos exactamente cuánto es lo que tenemos que aportar y podemos hacer proyecciones sobre ello de la parte que aporta la compañía. Y tiene una serie de beneficios adicionales que quiero mencionar muy rápidamente. En primer lugar, este dinero que está ahí es un fondo, llamemos revolvente, que me puede permitir sacar al personal que se retira o que por alguna circunstancia hay que despedirlo o si el plan así lo considera, decide tomar el retiro voluntario, pero me está garantizando que tengo un dinero disponible para pago de indemnizaciones
por parte de ley, lo que me va a evitar entrar en el rollo de tengo que negociarle al trabajador y aunque tiene 30 años conmigo, pues ahora le voy a entrar que le ofrezco nada más el 50%, perjudicando al trabajador, perjudicando mi imagen y exponiéndome además a demandas laborales que me pueden costar mucho más. Aquí yo ya tengo la certeza de que puedo cumplir con los parámetros de la ley con garantía y, obviamente, tengo el fondo para poderlo aplicar porque este dinero lo tengo reservado y lo tengo disponible para este tipo de ejercicios. Otro de los beneficios directos que tiene esto es precisamente que la contribución a un programa de esta naturaleza puede ser flexible, es decir, yo puedo año con año modificar el monto de la contribución patronal para poder, en consideración de mi situación económica, ser más o menos benévolo con lo que la empresa aporta a sus trabajadores en este modelo. El trabajador puede en todo momento aportar lo que establece el plan y más, lo que le da a uno como trabajador la oportunidad de ir expandiendo el monto de retiro para el final del ejercicio. Así es, y hacer un traje a la medida. Claro. Y ahorita que estabas hablando del financiamiento, pues yo como empresa puedo decidir cuánto costo. A lo mejor voy a empezar con un 1, un 2%. Tú puedes, ahora sí que definirlo como tú quieras para que en el costo-beneficio sea bueno para la gente, sea bueno para ti como empresa. Tiene ventajas fiscales. Las aportaciones que ya hago a estos fondos, pues son deducibles, son 53%. Hoy, como parte de todo este proceso que se está viendo con los legisladores, se está buscando, pues que bueno, que sean deducibles al 100%, o inclusive en estas bolsas de dinero donde se va acumulando la jubilación o estos recursos. ¿Qué pasa cuando alguien sale de la empresa o se mueve del trabajo? O en un tema de rotación, por ejemplo, si hay fondos que por derecho él se los lleva, pero queda una parte, esos ayudan precisamente a financiar costos futuros. Entonces, de cierta forma se va autofinanciando y además, si vemos de manera muy marcada que hay una rotación en una determinada antigüedad, pues esto nos permite también poner ciertos premios o ciertas cosas que puedan ser interesantes para la persona que se quede y siga trabajando, ¿no? Pero pues esto ahora sí que es benéfico para la empresa, pero también es benéfico para las personas, ¿no? Entonces, ya cuando hablamos de las personas, pues lo que vemos es, ok, yo ya tengo, la empresa puso un plan, qué padre, yo tengo una necesidad, ¿en qué me va a ayudar? Pues de inicio, si yo le tengo que dar, como decíamos, este componente de la indemnización, y vamos a suponer que son 2 millones de pesos, ¿no? Y aquí sí me ayudas, Rebeca, con la diapositiva, por favor. Correcto, que sería la siguiente. Entonces, cuando vemos cuando vemos el ejemplo, ahorita que le cambian a la siguiente, cuando vemos estos 2 millones de pesos, yo sé que como empresa yo tengo la obligación de pagar ese dinero, ¿no? Y ahora con el cambio de la reforma laboral, pues más, ¿no? Entonces, tengo estos 2 millones que si yo se los pago vía una liquidación y le quito un estimado de 30% de impuestos, pues ya a la persona le estás quitando 600,000 pesos. Si tú, el solamente cambiar el nombre a plan de jubilación, ya tienes un beneficio en automático de 600,000 pesos para la persona que te lo va a agradecer, que no se lo va a quedar el SAT. Entonces, son cosas que no necesariamente tienen un costo adicional para ustedes como empresas, pero sí tienen un alto impacto en la gente y en su bolsillo. Además que esto puede ser flexible. Yo hoy estoy aportando, si el plan me permite aportar 10 y yo aporto 10, pues bueno, está muy padre, pero algo pasa y tengo que bajar mi nivel de contribución. En la fecha de corte puedo cambiar mi nivel de contribución. Entonces tengo esa flexibilidad, tanto la empresa, ahora sí que esta flexibilidad y que más le hemos visto ahora con los temas del COVID, pero también como empleados, pues tenemos
ese beneficio. Ahora, todo este plan y este traje a la medida, pues la empresa cuando lo define, lo diseña, en realidad, pues busca las mejores prácticas, la mejor administración, la mejor empresa que saque jugo de los recursos, que obtengas el mejor rendimiento. Entonces, hay una garantía detrás de este plan, entonces yo con más confianza puedo ahorrar e inclusive me pueden pues dar la facilidad de que ese ahorro sea portable, que yo me lo pueda llevar y me vaya siguiendo si me voy a otra empresa y yo pueda seguir trabajando para mi jubilación, ¿no? Y en ese ahorro individual, pues al yo tener este plan personal, inclusive yo puedo aprovechar, meterlo en mi declaración anual para tener un retorno de eso y lo puedo ir metiendo y hacer crecer mi jubilación. Entonces, pues desde la perspectiva de la empresa y del empleado, creo que pues es un buen vehículo para tener un mejor ahorro a la jubilación con ventajas fiscales y con todos estos aspectos que ya vimos. Buenísimo. Pues Daniel, José María, les agradezco mucho. La verdad es que ya tenemos 10 minutitos para las preguntas del público y estoy viendo que tenemos varias, entonces me voy a lanzar directamente con ellas. Perfecto. ¿Vale? Buenísimo. A ver, la primera pregunta nos las manda Tomás Fragoso y él dice desde su perspectiva, ¿qué áreas de oportunidad le encuentra a la propuesta de reforma? Bueno, todavía tiene algunos aspectos que no están definidos y que pudieran ocasionar pros y contras, ya que no ha sido publicado en el diario oficial y hay muchos componentes que no están claramente aterrizados a los ojos de la ley, lo cual quiere decir que no sabemos hasta qué punto y quiénes van a hacerse beneficiarios, si se va a hacer extensiva esta reforma y estas modificaciones contributorias también a aquellos que todavía están bajo la ley del 73, si no mal recuerdo, y son aspectos vagos, pero visto desde una perspectiva social, busca objetivamente mejorar la calidad de vida de aquellos que vamos a entrar en un periodo de retiro, no suficientemente a mi gusto, pero sí de una forma contributoria, tratando de dedicarle más soporte a aquellos que más lo van a necesitar por su condición de ingreso bajo, ¿sí? Y obviamente al final sí se recarga en la empresa para poder hacer el modelo contributorio. Tiene pros y contras dependiendo desde qué perspectiva lo vemos. Si lo veo desde la perspectiva de la crisis económica que estamos atravesando, como quiera que sea, es un mal momento para aumentar los gastos de la empresa porque los podemos orillar a quebrar, pero está apuntado hasta dentro de 3 años estas aportaciones y serán escalatorias. Entonces, pensado desde una perspectiva, como lo mencionaba, contributoria, de bien común, de ayudar al trabajador y de aportar un poco más para nuestros trabajadores y nuestro México, es una opción y es una buena decisión, el algo más sustentable de mejor manera. Y me gustaría agregar, José María, que dentro de esa instrumentación que van a hacer, pues hoy existe la modalidad 40, que al final tú puedes dar esa continuidad pagando las cuotas obrero-patronales. Claro. ¿Qué va a pasar con esa modalidad? ¿Va a ser sujeto? ¿Va a ser más caro para las personas? No hay mucha claridad todavía en esos aspectos que van a salir, como yo digo, en las letras chiquitas o ya en la ley. Ahí es donde se va a ver realmente cómo se va a dar esa transición y si el Estado quiere precisamente jalar a la informalidad a lo formal, pues yo esperaría que no hubiera un impacto ahí, pero pues bueno, hay que esperar a ver cuáles son los ajustes. Claro. Vale, pues gracias Tomás por la pregunta, ahí tiene la respuesta. Nos vamos a ir ahora con una que nos manda Norma Martínez y ella pregunta: las personas que tienen semanas de cotización interrumpida, ¿cómo les afecta para su plan de pensión? Sin entrar mucho en lo que tiene que ver con la reforma, y si me permite, Norma, explicar brevemente en qué consiste. Nosotros como trabajadores tenemos la obligación discontinuamente de juntar un número de semanas cotizadas ante el Seguro Social. Es decir, que a mí me pagaron en un régimen en el cual mi patrón aporta al Seguro Social de manera tripartita, es decir, el Estado paga una parte, el trabajador pone una parte, me lo descuentan de mi sueldo y el patrón paga una parte.
Cada semana que yo cumplo bajo este modelo como trabajador asalariado de acuerdo a la ley, se van sumando. Al término del periodo, el número de semanas que yo haya cotizado directamente, ¿sí? Son las que me demanda la ley en estos esquemas, indicándome cuántas semanas tengo que tener para poder tener derecho a la pensión. Sí, que son estas, perdón que te interrumpa, José María, que son estas 1,250 semanas y que para que yo llegue a cumplirlas, si ya las tengo en la suma de esos cachitos, como bien dices, pues bueno, pues hay que ver precisamente en la jubilación, pensar a qué número quiero llegar o qué es lo que yo quiero tener de pensión, y hay que trabajar en función de eso. Si tenemos un plan de pensiones de la empresa, pues aprovechar a ahorrar lo más que se pueda, o si no puedo ahorrar, pero sí tengo un plan, buscar un mecanismo individual que me permita por realmente llegar a esa meta que estoy viendo. Y el otro componente condicionante para poder optar con la pensión, lo mencionamos hace un momento, es la edad. Tienes que tener cumplidos 65 años cuando mínimo para poder pensionarte. Hay el otro escenario que es el beneficio de invalidez y cesantía en edad avanzada, que es otro requisito y tiene su costo, y la verdad es que si uno lo puede evitar y retirarse hasta la fecha indicada, es la recomendación. ¿Rebe? Perdimos a Rebeca. Si no, si me permiten, voy a tratar de leer algunas preguntas más, a ver si nos da el tiempo para poderlo comentar. Tengo una de un espectador anónimo que dice, si ya cuento con el doble de cotizaciones necesarias para jubilarme con la vieja ley, ¿puedo jubilarme antes de la edad que se pide? Sí lo puedes hacer, como lo mencionaba, antes de los 65, entre los 60 y los 65. Beneficio de cesantía en edad avanzada, pero obviamente va a tener un costo. Si uno puede cruzar la línea y aguantarse y llegar hasta los 65, mejor. Y ya no es uno empleado y ya tiene uno el número de semanas cotizadas. Dependiendo del modelo en donde uno se encuentre, puede uno hacer aportaciones adicionales para incrementar el monto de pensión. Más, si se va a intentar hacerlo bajo el modelo de la ley del 73, lo recomendable es, en vez de aportar ahí, aportar directamente a un fondo de inversión, un fondo de seguro o planes pensionarios privados que le van a dar el dinero y está ahí disponible, no lo van a canalizar al Seguro Social y el Seguro Social nos lo regresa dispuesto en otra forma. No sería mi recomendación. Sí, y adicionalmente, si tú te vas a jubilar bajo la ley anterior, por cada año que tú decidas anticiparte, te van a descontar un 5% de tu pensión. Entonces lo tienes que tomar en cuenta para tomar esa decisión, si me voy a los 60, 61, 62. Y también recordar que, por ejemplo, si yo tengo 60 años, 6 meses, un día, para efectos del Seguro Social yo ya tengo 61. Entonces yo ya tengo un beneficio diferente. Entonces, dentro de esa planeación a la jubilación, pues sí hay que ver en qué momento voy a obtener el mejor beneficio, y obviamente si ya estoy pensando en jubilarme, pues puede ser un tema de salud o que ya estoy cansado del trabajo, pero sí ver un equilibrio para que pues, realmente obtengamos la mejor pensión posible. Sí, gracias, Dani. Voy a leer otra de Susana Garduño. Gracias, Susana. Establece pregunta básica. Un caso en particular, si yo veo el registro de seguridad social, veo que en su alta se dio en 1996. Por esto fue a raíz de que esta persona le dieron de alta por parte de la escuela. Este mismo número está utilizado cuando empieza a trabajar y es que le tiene actualmente. Entonces, la pregunta es, ¿el régimen se identifica en función de cuándo se da la alta ante el IMSS o desde que se da de alta en su primer trabajo, muy independientemente de que sea el mismo? Sí, un poco lo que ocurre en este tema es que cuando hay estudiantes que entran, por ejemplo, a la universidad y les dan este número de seguro social, es para que puedan tener acceso al tema de salud. Pero ya cuando empiezas a trabajar, ya ese es su, ahora sí que el número de seguro social toma un camino distinto, ¿no?
realmente a partir de ahí es que ya, si eso fue después del 1 de julio del 97, pues prácticamente pues va a ser o va a estar bajo el régimen de las Afores. Entonces sí, en el momento que empiece a trabajar, a partir de ahí es donde se determina si perteneces al régimen anterior o perteneces al nuevo régimen. Sí, mi recomendación específica para este caso, porque puede haber muchas variables no consideradas, lo ideal es solicitar el número de semanas cotizadas directamente al Seguro Social para que tengamos una perspectiva realista de cuánto tienen registros. Si el número de semanas cotizadas que nos reporta a través de su página el Seguro Social no checa con lo que nosotros tenemos estimado de que ha sido nuestra contribución de semanas cotizadas durante los años que laboramos, es recomendable que se vaya directamente al Seguro Social porque puede haber diferencias en la forma en cómo algún patrón en mi carrera aportó con algún error de número y estos procesos administrativos, el Seguro Social nos puede asistir y guiar en cómo hacerlo de forma tal que todas las semanas que sí nos corresponden y que sí laboramos y que sí aportamos estén calculadas dentro de nuestro principio para poder tener el derecho a poder utilizar la pensión. Todavía nos da tiempo para una rápida. Aníbal Ugalde, ¿qué tal, Aníbal? Qué gusto saludarte. En su perspectiva, los patrones, ¿cómo han recibido esta reforma laboral, positiva o con reservas? Pues aquí las empresas, hoy les puedo decir que hay cierta reserva. O sea, no es que las empresas estén en contra de esto. Creo que el origen de esta ley a través del Consejo Coordinador Empresarial es que las empresas junto con las organizaciones patronales pues empezaron a rebotar todos estos temas por la problemática que viene, ¿no? Yo creo que aquí un poco es el tema de la expectativa de cuál va a ser el cambio real. Hoy podemos ver que hay un cambio ya comunicado por la presidencia, pero no hemos visto todavía esa propuesta de ley que va a estar puesta en septiembre en el Congreso de la Unión. Y creo que ahí las empresas están en la expectativa de qué va a pasar, cómo va a ser esa transición. Y pues bueno, yo creo que esto no es un tema positivo para el país, va a ayudar a las pensiones, aunque va a implicar una mayor inversión por parte de las empresas, pero creo que ahí dependiendo de cómo esté la estructura salarial de cada empresa, pues van a ser diferentes retos, ¿no? Claro. Y por último, Adri, si no te importa ponerme la slide número 15, porque todavía se quedaron algunos de nuestros visitantes que nos hicieron favor de conectarse con algunas preguntas pendientes. Y en este slide tenemos los teléfonos de un servidor de la firma de Avelar Castillo y de Daniel Chávez, también de AON, en donde con muchísimo gusto podemos contestar sus preguntas, entender un poco el problema que nos plantean y poderles hacer alguna guía y asesoramiento. Así como para los empresarios, empresas que puedan tener dudas, estamos aquí a sus órdenes para poderles ofrecer esta clase de apoyo e inclusive entender cuáles son las condiciones y poderles hacer alguna propuesta que les pueda ser útil para una época tan complicada como la que atravesamos. Por ahí preguntaban que qué tal le cae al patrón saber que en una época en la que está batallando por sobrevivir tenga que enfrentar un pago adicional. Pues es como cuando te llega la tarjeta de crédito y viene con cargos adicionales que no tienes suficiente para cubrir. No es un mensaje lindo, tiene un buen espíritu, tiene una razón de ser y ojalá se aplique en la forma en cómo viene diseñado el espíritu de la ley, pero sigue siendo complicado. Pero para eso estamos nosotros, para tratarles de brindar alternativas que les puedan servir para poder enfrentar esta situación, hacer un mejor diseño, reconocer y apoyar a nuestro personal que necesita del apoyo y nosotros mismos ver de qué manera podemos buscar las alternativas para salir mejor librados en una situación económica y social y de salud tan delicada como la que atravesamos. Y yo creo que, José María, no necesariamente en este tipo de herramientas el costo tiene que ser más allá de lo que yo tengo como empresa. O sea, puedo, en función a mis necesidades, mi capacidad, pues puedo tener un programa que para mí sea bueno, que sea alcanzable,
y pues realmente poder ayudar a la gente y los colaboradores de mi empresa, ¿no? Muy bien, ya nos pasamos unos minutitos de la hora. Agradecemos a nuestros amigos de IDC, como siempre, el que nos abran estos espacios. Obviamente la contribución de Daniel y de Aon para esta plática. Y bueno, con el gusto de siempre saludar a todo nuestro auditorio que se conecta para estas cápsulas informativas que con mucho gusto y cariño compartimos para todos. Muchas gracias de nuevo y hasta pronto.